Bien, muy buenos días, niñas. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de razonamiento matemático, lo que son problemas con ecuaciones, ¿ya? Y es muy importante que acá presten atención como en los pasos que uno tiene que seguir para resolver un problema con ecuaciones. Número uno, siempre hay que dar una primera lectura para ver de qué trata el problema. La primera lectura siempre es fundamental para saber de qué trata el problema. La segunda lectura que uno da es para comenzar a plantear la ecuación y luego resolver la ecuación. ¿De acuerdo? Entonces vamos a seguir esos pasos y vas a ver que es súper sencillo trabajar. Y ojo, siempre cuando resuelvan un problema con ecuaciones, observen los signos de puntuación. Eso es fundamental. Si es posible, tengan una regla a la mano porque vamos a subrayar algunas cosas muy importantes para resolver los problemas. Entonces, vamos a empezar de inmediato. Dice, vamos al problema número 2. Voy a resolver algunos problemas. No voy a resolver todos, pero sí los más relevantes en esta parte. ¿Ah? Vamos con el número 2 de la página 64 de su libro de razonamiento matemático. Página 64. Dice el problema 2. Si al cuádruple de cierto número le disminuimos 27 unidades, coma. Ahí estoy captando la idea. Dice, el resultado es igual al cociente que resulta de dividir 84 entre 4. Bien, la pregunta es, ¿cuál es el número? Y yo les hago una pregunta para empezar. ¿Conocen el número? En este caso no se conoce el número. Entonces, al número yo le voy a llamar X. Cuando no conozco el número en un problema de este tipo, siempre empieza diciéndole que ese número se llamará X. ¿Ya? Para que trabajes con una sola idea. Puedes trabajar con otras letras, pero siempre es recomendable con una sola y para todos trabajan lo mismo. Entonces, una vez identificado el número, ahora sí, vamos a leer nuevamente el problema y vamos a leer hasta la coma, nada más. ¿De acuerdo? Dice, si al cuádruple de cierto número le disminuimos, le disminuimos 27 unidades. Ah, le disminuimos 27 unidades, coma. Ahí me detengo. A ver, para cualquiera de las dos, para cualquiera. Hola Paula, ¿cómo estás? Página 64 del libro de razonamiento matemático. Yo le pregunto, ¿qué entienden ustedes cuando se les dice el cuádruple de cierto número? El cuádruple. ¿Qué entienden cuando dice la palabra cuádruple? ¿Mm? Pueden abrir su micrófono, participen por favor, que es muy importante que hablen acá. El cuádruple significa multiplicar por 4. O sea, voy a multiplicar por 4 al número, que en este caso al número, ¿cómo le llamé? Al número le llamé X. Entonces, cuando dice el cuádruple de cierto número, entonces yo digo 4X. Ahí empezamos la resolución del problema. El cuádruple de cierto número es 4X, porque el número le llamé X. A continuación dice, le vamos a disminuir. ¿Qué se entiende cuando dice disminuir? Significa que le voy a restar, en este caso, ¿cuánto? Le voy a restar 27 unidades. Ah, le restamos 27. Ahí estamos planteando ya la solución del problema. Y como tú ves ahí, ahí termina con la coma. Entonces es muy importante que cuando tú leas esta parte, siempre lee hasta donde veas un signo de puntuación. En este caso, hasta la coma. Y bueno, después de la coma nos dice lo siguiente. El resultado que se obtenga va a ser igual a, profesor, me está diciendo que este resultado ahí tiene que ser igual, y coloco el igual, al cociente. ¿Qué es el cociente, profesor? El cociente es el resultado de una división. ¿Qué tendría que dividir? Bueno, el cociente que resulta de dividir 84 entre 4. Ahí está. Ese sería el cociente. Entonces, yo lo único que hago es darle la forma.
Entonces tendrías que dividir 84 entre 4. Y la pregunta a continuación viene y dice, ¿cuál es el número? Entonces lo que tengo que encontrar solamente es el valor de x. A ver, niñas, ustedes en casa, ¿cuánto es 84 entre 4? Pueden responder por el chat. Si no tienes audio, puedes responder por el chat, no hay ningún problema. Dividan 84 entre 4. Vamos a encontrar ese cociente de que me hablaba el problema. ¿Cuánto sería? 21. Perfecto, 21. Muy bien. Yo voy a trabajar este problema despacio, paso a paso, para que tú recuerdes. ¿Ah? Entonces, mira, sigo bajando 4x y baja menos 27. Y eso ahora tiene que ser igual a 21. Muy bien. Ahora, ¿cómo se resuelve una ecuación, profesor? Bueno, para una ecuación tú tienes que aplicar este criterio, la transposición de términos. ¿Qué significa, profesor, transposición de términos? Bueno, la transposición de términos simplemente es algo sencillo de entender. ¿Cómo es la transposición de términos, profesor? Bueno, nos dice la transposición, si un número a un miembro de la igualdad está restando, observa bien este número. Acá el número menos 27 está restando. A ver, lo voy a encerrar ahí un círculo. Ahí está restando. Cuando vas a aplicar la transposición de términos, significa este menos 27 lo vas a pasar al otro miembro de la igualdad. Cuando vas a pasar al otro miembro de la igualdad, pasa a sumar. Pasa con el signo opuesto. El signo opuesto de una resta, o la inversa de una resta, es la suma. Entonces, aplicando la transposición de términos, ese 20, menos 27, ese 27 que está restando, al otro miembro de la ecuación pasaría, ¿cómo? Pasaría a sumar. A eso se llama transposición de términos. Si el 27 está restando, el 27 al otro miembro de la igualdad pasa a sumar. ¿A quién le pasa a sumar? Le pasa a sumar a 21. ¿Te das cuenta? A eso se llama transposición de términos. Si acá está restando, pasa a sumar. Y si estuviera sumando, pasa restando. Lo contrario. Bien. Y ahora sí lo que hacemos es sumar 21 más 27. ¿Cuánto sería 21 más 27? Hola, Ariana, ¿cómo estás? Página 64 del libro de razonamiento matemático. ¿Cuánto es 21 más 27? 48. 48. Muy bien. ¿Viste cómo se resuelve la ecuación? Súper sencilla. Ahora te hago una pregunta. Acá otra vez, profesor, vamos a despejar el X. Acá otra vez tienes que aplicar la transposición de términos. Observa este 4. Este 4 está multiplicando al valor de X. Cuando tú leas 4X, se entiende que estás multiplicando 4 por X. Y acá lo mismo hacemos en la transposición de términos. Si el 4 está multiplicando al X, el 4 al otro miembro de la ecuación pasaría a dividir. Pasa con la operación contraria. La operación contraria de una multiplicación sería que la división. O sea, ese 4 que está multiplicando pasa a dividir. Y pasa a dividir al 48. ¿Se han dado cuenta? A eso se llama transposición de términos. Si tú estás restando, pasas al otro miembro a sumar. Y si estás multiplicando, pasa al otro miembro a dividir. A eso llamamos transposición de términos. Bien, entonces para encontrar el valor de X, lo único que tengo que hacer es dividir 48 entre 4. ¿Cuánto es 48 entre 4? 12. 12, muy bien. Es decir, el número que yo buscaba, el número que yo estaba buscando es igual a 12. Y eso es todo lo que se tiene que hacer. ¿Comprendieron la idea? ¿Comprendieron la idea? ¿Sí? Si tienen alguna duda, ustedes me avisan, ¿ah? Yo les explico las veces que sea necesario.
Siempre, como te dije, hay reglas que uno tiene que seguir. En primer lugar, la primera regla es leer el problema para ver de qué trata el problema. Segundo paso, leer el problema hasta las comas, punto y comas o el punto. ¿Para qué? Para ir planteando la ecuación. Y el tercer paso es resolver la ecuación aplicando la transposición de términos. Nada más. ¿Sí? Muy bien. A ver, me avisan cuando terminen, por favor, ¿sí? Avísenme, por favor, para yo poder saber, porque no veo sus caritas. Por lo menos pongo una manito arriba para yo poder distinguir, o en el chat coloquen ya terminé, profesor, ¿no? Para yo poder saber. ¿Sí? Estamos en la página 64 del libro, ¿eh? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Muy bien, voy a entender que han comprendido esta primera parte. Bueno, esta primera parte todavía es sencillita, ¿no? En un instante vamos a ir a otro problema donde ya tenemos que plantear un poquito con más detalle, ¿sí? Pongan la manito arriba si ya terminaron, por favor, ¿sí? Como hoy han ingresado 4, entonces yo puedo visualizarlo rapidito. O por el chat escriben, ya terminé nada. Bien, entonces, avisan por favor, ¿ah? Muy bien, Anet. ¿Listo? Avíseme, por favor, Yana, Dariana y Paola, si ya terminan, ¿ya? Para continuar, porque si avanzo... muy bien, Dariana. Anet, Dariana, ya terminaron. Me avisas, Yana, por favor. Coloca una manito arriba o por el chat. Ya terminé, ¿no? Una cosa así sencillita, nada. Muy bien, Paola. ¿Listo? Muy bien, me falta Yana. Me avisas, Yana, hijita, ¿ya? Para seguir avanzando. ¿Listo, Yana? Bien. A ver, vamos entonces al siguiente ejercicio, ¿ah? ¿De acuerdo? Vamos al siguiente ejercicio. Bien. Ahora vamos a ver otro ejercicio que es fundamental en su resolución. Y este es un dos problemas que siempre me suelen tomar, el 3 y el 4. Son problemas que siempre vienen en los exámenes en sexto grado. Así que vamos a interpretarlos y vamos a entenderlo cada uno de ellos. Les voy a sugerir que trabajes conmigo al mismo tiempo. Primera parte, dice, de dos números consecutivos, sabemos que el cuádruplo del menor es igual a 3 veces el mayor, coma, más 6 unidades. ¿Cuál es el número mayor? Bien, acá en primer lugar, por favor, subrayen, en primer lugar me están hablando de dos números consecutivos. Esto tengo que saber entenderlo. Dos números consecutivos. Vea, para que entiendas qué son dos números consecutivos, miremos la siguiente situación. Por ejemplo, dos números consecutivos pueden ser 6 y el número 7. Esos son dos números consecutivos. Así es, profesor, porque es uno a continuación del otro. Esos son dos números consecutivos.
Pero ¿qué pasa cuando yo no conozco los números? Entonces, si tú no conoces los números, al menor de ellos tú le vas a llamar X. Al menor le llamas X. Cuando tengas dos números consecutivos, al menor le llamas X. Y para que sea consecutivo, al siguiente número tú le tienes que llamar X más 1. ¿Por qué, profesor, X más 1? Porque como tú ves en el ejemplo numérico, el consecutivo de un número es uno más que el anterior. Es uno más. Por eso es que cuando te digan dos números consecutivos, al menor le vas a llamar X y al mayor le vas a llamar X más 1. Y ahí están dos números consecutivos. Y con esa idea tú planteas el problema. Entonces, ahí tú indicas, trabajen conmigo en este momento todas, por favor, en su libro, que el menor, en este caso, tiene que ser igual a X, el menor es igual a X, y el mayor tiene que ser igual a X más 1. Y el mayor será igual a X más 1. Ahí están los dos números consecutivos. Hola. X más 1. ¿Te das cuenta? Donde el menor es X y el mayor es X más 1. Bien, eso es lo primero que hay que saber plantear cuando uno quiere resolver un problema con ecuaciones. Comenzar en la lectura, comenzar a plantear. Bien, ahora sigamos con la lectura. ¿Qué más nos dice después de la coma? Veamos qué nos dice después de la coma. Sabemos que el cuádruple del menor, el cuádruple del menor es igual a 3 veces el mayor. Mira, ahí me detengo donde dice es igual. A 3 veces el mayor, coma, más 6 unidades. Pero yo me detengo en el igual. ¿Por qué, profesor? Porque primero voy a traducir qué significa el cuádruple del menor. Te expliqué hace un instante que cuando veas el número, la palabra cuádruple, el cuádruple significa que voy a multiplicar por 4. ¿A quién voy a multiplicar por 4? Voy a multiplicar por 4 al menor. Y como el menor es X, ahí yo tengo 4X. ¿Te das cuenta? Y a continuación dice que es igual. Si me dice que es igual, yo escribo igual. ¿Te das cuenta cómo se plantea el problema? Se plantea con cada palabra que estás leyendo. ¿Y a qué tiene que ser igual ello, profesor? Es igual a 3 veces el mayor, coma, me detengo ahí. Siempre detente en las comas. 3 veces el mayor. Cuando tú leas la palabra 3, la expresión 3 veces, significa que tú vas a multiplicar por 3. 3 veces significa multiplicar por 3. Y para la multiplicación, como tú estás viendo, estoy colocando un puntito. Voy a multiplicar por 3, ¿a quién? Voy a multiplicar por 3 al mayor. ¿Y quién era el mayor? X más 1. Y cuando tú quieras multiplicar por 3 al mayor, que es X más 1, ahí abres paréntesis y escribes X más 1. Así como estás viendo, entre paréntesis. ¿Por qué, profesor, entre paréntesis? Porque este 3 que va a multiplicar, multiplica al X y también debe multiplicar al número 1. Por eso hay que colocar el paréntesis. Como en la expresión decía la coma significa hacer una pausa. Y a continuación, ¿qué tengo que hacer? Sumar 6 unidades. Entonces, al final de ello, sumarle 6 unidades. Y hasta ahí viene el punto. Y hasta ahí planteo la ecuación. ¿Se dieron cuenta? Entonces, un problema de este tipo se plantea leyendo así, palabra por palabra, hasta los signos de puntuación. Y tú le comienzas a dar forma. Cuando diga cuádruple, tú vas a multiplicar 4 por algo. En este caso, el cuádruple del menor, 4 por X, porque X es el menor.
Si me dice es igual, si me dice que resulta, si me dice que es equivalente, yo coloco la palabra igual. Cuando leas la expresión 3 veces significa 3 por algo. 3 veces el mayor. Y como el mayor era x más 1, 3 por x más 1, entre paréntesis. Y al final viene la coma separa, más 6 unidades. Bien, y a ti te piden hallar el número mayor. Pero para hallar el número mayor, que es x más 1, hay que conocer cuánto vale x. Bien, para resolver esta situación, niñas, lo único que tenemos que hacer, ¿qué es, profesor? Resolver el paréntesis en primer lugar. Y para resolver ese paréntesis, tengo que aplicar la propiedad distributiva. ¿Cómo es la propiedad distributiva, profesor? No recuerdo ello. Vamos a ver. La propiedad distributiva significa que el número 3 debe multiplicar tanto al x como al número 1. Solamente multiplica a los números que están dentro del paréntesis. No lo multiplica al 6. ¿Por qué? Porque el 6 está fuera del paréntesis. Entonces, al resolver toda esa expresión, acá quedaría 4x, que tiene que ser igual, y multiplicamos 3 por x, 3x, más 3 por 1, 3. 3x más 3. Y todo ello sumado con 6. Bien. Ahora sí, profesor, ¿qué tenemos que hacer para continuar? Bueno, ahora lo único que tienes que hacer es juntar las x con las x, nada más para poder plantear ya la solución de la ecuación. Y yo te digo, este 3x, ¿qué está haciendo acá? Está sumando. Si el x está sumando al otro miembro de la ecuación, ¿cómo pasaría? ¿Cómo pasaría? Díganme ustedes. Si está sumando, ¿cómo pasa al otro miembro de la ecuación? Pasaría a restar. Y ahí tendrías que restar 4x menos 3x. ¿Se dan cuenta? 4x menos 3x. Y acá en este momento ya puedo sumar 3 más 6. Y 3 más 6 viene a ser 9. Y bien, acá se termina la ecuación. Cuando restas 4x menos 3x, te va a quedar una x. Una x, porque tienes 4x menos 3x, una x. Pero cuando resuelvan una ecuación, ya no se escribe 1x. Tú simplemente, cuando salga 1x, escribes x directamente. Es por eso, si yo resto 4x menos 3x, me queda x, y x es igual a 9. Ahí está el valor de x, profesor. Ahí está el valor de x. Bien. Ahora bien, ¿qué me pedía el problema? Bueno, el problema me pedía cuál es el número mayor. A ver, profesor, como x vale 9 y x es el menor tendría que ser 9. Ahí está el menor. Pero el mayor es x más 1. Y como x vale 9, yo sumo 9 más 1 y el mayor será 10. Hasta ahí, ¿comprendieron? ¿Comprendieron, niñas? Abran sus micrófonos para yo poder entenderlas. ¿Sí? O pongan su manito arriba si han comprendido, para yo poder saber. Muy bien, Dariana. ¿Quedó claro? Muy bien, Anet. Muy bien, Yana. Ahora sí, Yana. Muy bien. ¿Entendió, Paola? ¿Sí? Si tienes dudas, pregúntame, ¿no? Muy bien. Si tienen dudas, pregúntenme. Acá esta clase es para preguntar. Lo que a veces no se puede preguntar en la clase, porque a veces la clase en el salón es corta, ¿no? Y a veces hay que avanzar siempre un poquito más, ¿no? Entonces, esta clase de reforzamiento es para que tú preguntes, me hagas las preguntas que creas necesarias. Así sean las más sencillitas, ¿no? Que diga, profesor, esto creo que no le voy a preguntar, de repente se vaya a molestar. No, a mí me preguntan de todo, para yo poder ayudarlos. Ese es el trabajo que se hace en este tipo de clases, ¿no? Que ustedes puedan comprender. Entonces, niñas, vayan resolviendo el problema 3, ponen una manito arriba cuando hayan terminado, ¿de acuerdo?
¿Sí? Ponen una manito arriba cuando terminen, para explicarles el siguiente problema y veas la diferencia entre uno y el otro. ¿Sí? Me avisan cuando terminen, por favor. Muy bien, Anet. Sí, avísenme, por favor, para yo poder saber. Muy bien, Yana. Me avisas, Dariana, me avisas, Paola, cuando terminen. ¿Sí? Muy bien, Dariana. Muy bien, Paola. Bien. Ahora nos vamos al siguiente problema, el número 4. Y vamos a entender desde la base cómo se diferencia uno del otro. Y es muy importante saber cómo se diferencian, solamente empezando en la lectura. Y este problema sí lo voy a trabajar un poco más rápido que el anterior, porque es mucho más directo, ya conoces la base. Mira, el problema número 3 empieza diciendo de dos números consecutivos. Ah, profesor, dos números consecutivos. Al menor le escribo X y al mayor le escribo X más 1, porque son consecutivos. Pero, ¿qué pasa cuando en el problema me empiezan diciendo que se tienen dos números pares consecutivos? Ah, mira, acá está la diferencia. Me está diciendo que son pares, lo que no me indicaba en el problema anterior. Para que entiendan la idea, miren cómo lo vamos a trabajar. Te voy a hacer un ejemplo numérico. Dos números pares consecutivos son como decir 6 y el número 8. Esos son dos números pares consecutivos. Muy bien. ¿Tú te has dado cuenta que al ser pares, de uno al otro, cuánto le has sumado? Le he sumado 2, profesor. Así es. De uno al otro le he sumado 2. De un par al otro par le sumé 2. Y te hago la misma hace la misma analogía. Si suponte que no conoces el menor y al menor le llamo X, entonces, ¿cómo sería el mayor si son pares consecutivos? Bueno, el mayor sería simplemente X más 2. Ahí están dos números pares consecutivos. El menor es X y el mayor es X más 2. Esa es la diferencia cuando trabajas solamente en números consecutivos. ¿Te das cuenta? Cuando ya son pares consecutivos, a uno le llamas X al menor y al mayor le llamas X más 2. Bien, entonces con esa idea vamos a empezar a plantear, y ahora sí escriban conmigo. Como hay dos números, al menor le voy a llamar X, escriban por favor ahí en sus libros, al menor le llamo X y al mayor le llamo X más 2. Ah, profesor, le voy a dar esa forma. Al mayor le llamo X más 2. Muy bien.
Listo, profesor. Eso es lo primero que tengo que traducir al leer la primera parte del problema. Se tienen dos números pares consecutivos. Punto. Continuamos con la lectura. Y a continuación dice, si al quíntuple del menor, mira, si al quíntuple del menor le disminuimos 2 unidades, coma, ahí me detengo en la coma. A ver, profesor, ¿qué entiendo cuando digo la palabra quíntuple? Hace un instante vimos la palabra cuádruple. Cuádruple significaba multiplicar por 2. Cuando tú lees la palabra quíntuple, significa multiplicar por 5. El quíntuple, voy a multiplicar 5, ¿a quién? Al menor. Al quíntuple del menor. O sea, como el menor es X, yo multiplico 5 por X y a ello le vamos a disminuir 2 unidades. Le vamos a disminuir 2 unidades. Coma. Ahí me detengo. ¿Se dieron cuenta? A medida que voy leyendo, voy planteando el problema. Y siempre me detengo en los signos de puntuación. A continuación dice, resulta. Ah, profesor, un momentito. Me está diciendo que resulta. ¿Qué interpreto cuando me dice resulta? Tú interpretas simplemente que todo ello tiene que ser igual o que resulta igual. ¿A quién? Al cuádruple del mayor. Otra vez apareció la palabra cuádruple. Y la palabra cuádruple significa multiplicar por 4. ¿A quién debo multiplicar por 4? Al mayor. ¿Y quién es el mayor? X más 2. Y cuando voy a colocar el cuádruple del mayor, como te enseñé hace un instante, debes escribirlo entre paréntesis, porque el mayor, el número completo es X más 2. Por eso se escribe entre paréntesis. Listo. Y ya está el ejercicio para resolver. Planteado ya listo para resolver. Y lo primero que haces es eliminar el paréntesis. ¿Cómo eliminas el paréntesis? Aplicando la propiedad distributiva. Así eliminas el paréntesis. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí va a quedar lo siguiente. En el primer miembro de la igualdad nos va a quedar 5x menos 2. Esto no va a cambiar. 5 por x es 5x, así directamente, menos 2. Y a todo eso tiene que ser igual. Y aplicamos la propiedad distributiva. 4 por x, 4x, más 4 por 2, que vendría a ser 8. Listo, profesor. Y ahora sí, acá viene la transposición de términos. Acá en este tipo de problemas juntamos X con X, números con números. X con X, números con números. ¿Dónde? Acá es muy importante que sepas decidir. El mayor de las X, este se mantiene en su lugar. Este no lo muevas. El mayor se mantiene en su lugar. Siempre cuando quieras resolver una ecuación de forma sencilla, el mayor déjalo en su lugar, 5x. Y este 4x que está al otro miembro de la igualdad, que es positivo, que tiene signo positivo, al otro miembro, ¿cómo pasa? Pasa a restar. Entonces ahí tendrías que restar 5x menos 4x. ¿Van viendo? Va tomando forma. Ahí están las X con las X. Y al otro lado de la igualdad, los números con los números. Bajo el número 8, y ese 2 que ahí tú ves que está restando, el 2 que está restando, ¿cómo pasa al otro miembro de la igualdad? Si acá el 2 está restando, al otro miembro de la igualdad pasa a sumar. Así es, aplicando la transposición de términos. Ese menos 2 pasa a sumar. Y tendrías que sumar 8 más 2. Bien, ya está listo, profesor, la ecuación. Ahora simplemente hay que terminarla. Y yo cuando digo 5x menos 4x, tendrías una x. Y cuando sale una x, simplemente escribes x. Nada más.
y ahí sumas 8 más 2 y ahí tendrías 10. El valor de X para esta ecuación tiene que ser 10. Bien, ahí terminamos la ecuación. Ahora vamos a ver qué me pidió el problema. El problema me ha pedido hallar el número mayor. Bueno, profesor, como X vale 10 y el menor era X, el menor tiene que ser 10. Y como el mayor era X más 2, simplemente tienes que sumar 10 más 2 y el mayor vendría a ser 12. Ahí está, niñas, perdón. Ahí está la solución al problema número 4. En este caso, el mayor sería 12. ¿Comprendieron cómo plantear cuando son números pares consecutivos? ¿Sí? ¿Comprendieron? Indíquenme si han comprendido. Muy bien. Listo, sí, tengo que ver para comprender. Y como tú ves, mira, el menor es 10 y el mayor es 12. Son dos números pares consecutivos. ¿Te das cuenta? Ahí te das cuenta que todo estaba bien planteado. Bien, niñas, entonces ahí termina la clase del día de hoy. Espero haberles ayudado con esta parte. Es muy importante entender todos estos conceptos y nos estamos viendo hasta nuestra siguiente clase. Que tengan una bonita mañana y un buen fin de semana. Cuídense mucho. ¿Eh? Saludos por casa. Vayan terminando de copiar, por favor. Muy bien. Buen fin de semana. Cuídense mucho. Saludos por casa.